Excelente. Bueno, entonces podemos comenzar. Les vuelvo a pedir por favor que silencien los micrófonos y bueno, ahora sí les doy formalmente la bienvenida desde el Centro Interdisciplinario de Capacitación en Derecho a esta segunda jornada del curso de garantías constitucionales en el proceso penal. En esta oportunidad contamos con la doctora Claudia Liliana Esquivel, que nos va a hablar sobre derechos y garantías de las víctimas en los sistemas internacionales de derechos humanos. Le paso la palabra a Guillermo para que continúe con la presentación de la disertante. Muchas gracias. Gracias, doctora Batista. Bueno, les presento a la doctora Claudia Liliana Esquivel. Ella es presidenta del Tribunal en lo Criminal número 3 del Departamento Judicial de Mercedes, ex docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz en las materias de Derecho Penal y Procesal Penal. Es también autora de diversas publicaciones sobre cuestiones de género y derecho penal. En el desarrollo de la exposición se van a poder hacer preguntas por un tema de mejor organización. Lo que les vamos a pedir, si pueden recurrir a la herramienta del sistema, en la parte de reacciones hay una mano que se puede levantar, que va a quedar en la pantalla, nosotros las vamos a ver, y le vamos a avisar a la expositora quién es el que quiere hacer la pregunta, y se va a poder hacer durante la exposición, si alguien quisiera alguna aclaración, o preguntar algo puntualmente sobre el tema que se está exponiendo. También para comodidad de todos, les comentamos que todos los fallos de los que se haga mención y las filminas que se proyecten en la pantalla, en la semana próxima se les va a poder estar enviando, se les va a enviar por mail a cada uno de los participantes, para que, bueno, sepan que esto va a estar disponible. No hace falta, si no quisieran tomar nota, después se les va a enviar por mail. De esta manera vamos a dar la bienvenida y vamos a agradecerle a la doctora Claudia Liliana Esquivel su exposición, y vamos a prestar atención a ella. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, buenas tardes para todos. No sé si ahí me escuchan bien. Bueno, como ya Bueno, muchas gracias. Bueno, mi idea en esta charla en particular era poder, a partir de un caso puntual, exponer cuál es el tratamiento que tienen las víctimas frente a las respuestas que da los sistemas interamericanos de derechos humanos, ¿sí? Y cómo esto debe necesariamente influir en la legislación y en las prácticas judiciales de cada uno de los Estados miembros. Ahora voy a compartir pantalla, y para que ustedes tengan una mayor dimensión del caso puntual y yo no tenga que reiterarlo, porque si no se hace muy aburrido, yo voy a ir comentando cada uno de los parámetros más importantes de este fallo, y mientras tanto ustedes pueden ir leyendo los hechos y los elementos de prueba de los cuales fueron utilizados durante ese proceso para una mayor aproximación a la causa puntual. Luego de eso vamos a iniciar el tratamiento de los 5 ejes principales que se resolvieron en ese caso en particular. Bien. Bueno, muy bien. El caso se denomina BRP, PC y otros versus Nicaragua. Es una sentencia del 8 de marzo de 2018. En este caso no se dieron detalles de los nombres tanto de la niña víctima, la presunta víctima, como de la madre, y los otros corresponden al grupo familiar primario de la causa, ¿sí? Es decir, los hermanos de la niña víctima. En principio yo lo que quiero dejar asentado
es que en este caso se pudo comprobar la responsabilidad internacional del Estado nicaragüense en función de las afectaciones a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y autonomía, a la igualdad y no discriminación y a la protección especial como niña. Y también el incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia en un plazo razonable y de manera acorde con una perspectiva de género, ¿sí? Porque no se cumplió con los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima. Ahora vamos a ver por qué. Obviamente, lo que remarca la Corte Interamericana es la violación a los distintos artículos que protegen cada uno de esos principios y derechos y garantías que yo expuse, y es interesante que también al momento de resolver, la Corte Interamericana adopta una interpretación de otros instrumentos internacionales que no dependen necesariamente ni de la Comisión ni de la Corte, como son en este caso la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, ¿de qué se trata el hecho? Es una niña de 8 años, ¿sí? Ella era producto del matrimonio de la señora que es la denunciante, la demandante, y de el papá, que solo sabemos de sus siglas, es HRP. El dato de interés en este caso en particular es que HRP era abogado, había tenido un cargo de procurador auxiliar del departamento de Matagalpa, es decir, había tenido un cargo dentro de lo que era el Ministerio de Justicia en la ciudad de donde la niña y la familia vivían, y era miembro del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. En el momento en que suceden los hechos, como ustedes pueden percibir en cuanto a cómo la niña denuncia, que era lo que le había pasado, en ese momento ella vivía junto a su mamá y sus hermanos, y el padre no estaban separados, el padre aparecía en forma esporádica en la vida de la niña, y porque había una relación también bastante inestable entre el padre y la madre en función de una aparente relación extramatrimonial. En función de este hecho, de esta situación que ustedes pudieron ver en la diapositiva, la madre decide que la va a llevar, porque la niña aducía también que tenía fuertes dolores, al médico pediatra y cirujano, que era digamos, de la familia. Allí se le hace una biopsia bajo anestesia y se puede comprobar que la niña presentaba ruptura de himen y condilomas en la región perineal, indicativo de enfermedad venérea. Luego también se puede comprobar que tiene otra enfermedad de transmisión sexual, como es los papilomas. El mismo médico de la familia decide derivarla a un hospital público dentro del estado en donde ella vivía, del domicilio, que era un médico especialista, ¿sí? un gineco-obstetra. También confirma que el himen estaba deflorado de vieja data, que había presencias de úlceras en el ano, bueno, de jarros en la región anal, y que esto era de alguna manera concordante con el relato que había hecho la víctima a su mamá, por el cual el 20 de noviembre de 2001 la madre efectúa la denuncia ante la fiscalía pertinente. Al día siguiente se produce la detención del denunciado y él declara desconociendo los hechos, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de prueba que se ordenan en ese momento? A través de la jueza de instrucción que actúa. Un nuevo examen médico en el mismo hospital en donde la niña había sido se le había hecho el examen médico el día anterior, pero en este caso la jueza ordena que se haga por el médico forense acompañado de un pediatra, de un cirujano y que también estuvieron presentes en ese examen médico ordenado, una psiquiatra, la jueza y la secretaria del despacho judicial. Es decir, que en total, en este nuevo examen médico ya ordenado por la justicia, es decir, no aquellos que habían sido realizados en forma privada por la mamá, había 7 personas presentes al momento del examen.
Además de esto, es necesario aclarar que la niña tuvo que, en virtud de las lesiones que habían producido estos hechos, tuvo que ser sometida a tratamientos médicos e incluso a tratamientos quirúrgicos, ya sea por las lesiones en la región genital, como además por las enfermedades de transmisión sexual que ella tenía en ese momento. Sin perjuicio de ello, esto es importante, se pretende hacer el examen y la nena muestra su negativa, ¿sí?, a ser examinada, este nuevo examen que había pedido la jueza. Ante la negativa de la menor, la jueza vuelve a pedir otro examen médico, esta vez por el Instituto Médico Legal de la Corte Suprema, y allí sí lo hacen bajo una operación, digamos, una exploración de la zona genital bajo anestesia. Nuevamente se llega a la misma conclusión que teníamos de los otros dos exámenes previos, ¿sí? Aquí sí ya se constata también la presencia del virus del papiloma humano, y además el condiloma, que ya sí había sido verificado en el anterior examen realizado en el mismo hospital en donde se realizó este. Todo permitió concluir que la niña fue víctima de agresión sexual, ¿sí? Tenemos el informe de la psiquiatra, en cuanto aduce que la niña presenta ciertos secuelas o circunstancias propias de algún daño recibido en su esfera física y psíquica, secuelas y lesiones duraderas, y que era necesario que desde ese momento la menor, estamos hablando de una niña de 8 años, ¿sí?, en estos exámenes médicos, en este informe de la psiquiatra que había sido ordenado por la jueza de instrucción, que debía ser atendida terapéuticamente durante mucho tiempo porque podía llegar a desarrollar ideación suicida o hundirse en la depresión endógena. En ese informe, por primera vez, se indica evitar la revictimización de la paciente. Esta misma psiquiatra luego realiza un nuevo informe en el que habla de que la niña sufre un estrés postraumático a nivel psicológico. El contexto que yo les había mencionado respecto de quién era la persona imputada da cuenta también de que en todo este proceso, como esta persona era alguien conocido dentro de lo que era el ámbito público en la ciudad en que vivía la menor, en repetidas ocasiones, tanto en medios gráficos como en las radios, se repetía, se volvía a mencionar a la niña y a la denuncia, tratando de, digamos, de desvirtuar los dichos de la misma y defender a esta persona. Por este motivo, la niña dejó de asistir a clases, porque ella luego declara ante la corte, luego de varios años, esto sucedió en el 2001, y ella vuelve a declarar en la Corte Interamericana en el año 2017, cuando ya tenía prácticamente 18 años, o más. Esto fue acreditado también por el informe del ámbito de familia, dentro de lo que es el proceso en Nicaragua, y que dejó de asistir a clases, que sentía vergüenza y miedo del rechazo de las personas, debido a que justamente el proceso se había convertido en público. Otro acto, otra medida de prueba que solicita la jueza es una inspección ocular y la reconstrucción de los hechos. Algo que, la verdad que para lo que es la experiencia en la provincia de Buenos Aires es algo muy desconocido, pero que en ese momento, en el año 2001, se realizaba en Nicaragua. Se intenta de que el padre no esté presente, pero se puede comprobar a través de las actas realizadas en el expediente que el padre estaba, digamos, en los alrededores donde hacen ir a la niña. Ella tiene que recorrer los mismos lugares y ir marcando qué era lo que iba sucediendo en cada uno de esos lugares, y también se la obligó a que se pusiera las mismas prendas que llevaba puesta cuando sucedieron los hechos, y que se colocara en la misma posición en la que se encontraba en el momento que se despertó. ¿Recuerdan cuando en la primera diapositiva mencionábamos cómo habían sido los hechos? Ella se despierta en ese lugar y bueno, ve a su padre acomodándose y tratando de limpiarla en la zona anal. Bueno,
se le pide que realice la misma conducta que en ese momento ella había denunciado. Además se tomaron fotografías del lugar y de la niña en esa posición en la que la jueza lo había requerido. Cabe mencionar también que en esta inspección ocular la fiscal que debía actuar no estaba presente. Frente a esta situación, la defensa solicita un examen médico al imputado para poder establecer si él también era portador de la enfermedad de transmisión sexual. Esta se realiza el 23 de noviembre de 2001 y de la misma se deduce que en ese momento él no padecía la enfermedad, ninguna de las dos enfermedades de transmisión sexual, y que tampoco había padecido tal enfermedad. El 30 de noviembre de 2001 se dicta la prisión preventiva y manifestando de que el testimonio de la niña y el dictamen médico legal corroboraban de por sí los dichos de la menor, y también que no era necesariamente excluyente que en ese momento la persona que había provocado que era el portador de la enfermedad fuera asintomático y la persona receptora desarrollara la enfermedad. Lo interesante de este caso, y también del resultado por parte de la Corte, es que el juicio se realizó a través del Tribunal de Jurados, ¿sí? Se le hizo el día 12 y 13 de abril de 2002, y habiéndose emitido el veredicto, de acuerdo a la íntima convicción, los miembros del jurado declararon inocente del delito de violación al señor HRP. El 13 de mayo de 2002, bueno, obviamente luego los datos más importantes que dan cuenta luego de la intervención por parte de la Corte Interamericana es que la madre y los abogados de la madre denuncian que al momento luego de haber realizado todo lo que tenía que ver con el juicio, que en Nicaragua se denomina sesión pública, el imputado le acerca a la jueza una bolsa gris metálica y 2 hojas de papel rosado, diciéndole que esto era para los jurados y que estos debían ser vistos en la sesión privada. La jueza hace lugar a esto, y frente al reclamo por parte de la madre y de su abogado y de la parte acusadora, manifiesta de que estas eran cuestiones personales que no hacían en ese momento a la posibilidad de que la contraparte lo pudiera ver. Por supuesto, luego de la resolución a la que arriba el Tribunal de Jurados, la madre, junto a sus abogados, solicitan, denuncian a los miembros del jurado y a la jueza como por el cohecho, y solicitan la nulidad del juicio. El 13 de mayo de 2002, el juzgado de distrito en lo penal, vendría a ser como la apelación de esa ciudad, declara la nulidad del veredicto con relación a la acusación de cohecho, aduciendo de que había existido duda de la parte acusadora. Se requiere obviamente un nuevo juicio. Pero el 13 de enero de 2003, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones del Estado, de Matagalpa, recordemos que el imputado había sido procurador, ¿sí? Había tenido varios cargos, pero el más importante era que había sido procurador de ese mismo estado, declaró la nulidad sustancial y absoluta del proceso respecto de la nulidad realizada en su momento por el Juzgado de Distrito de lo Penal, y considera que el caso quedó firme, porque la duda razonable no puede operar en favor del imputado. Bueno, hasta acá tenemos entonces los hechos, ¿sí? Lo importante, antes de empezar a valorar cada una de los ejes que la Corte valoró en este caso, es que, como les había dicho, la niña tuvo que ser sometida a tratamientos médicos quirúrgicos, y que los médicos habían concluido, los 2 médicos del inicio, que conforme a los hallazgos médicos la niña había sido víctima de abuso sexual y había sufrido penetración anal. Y bueno, todas estas circunstancias en cuanto a que había dejado de poder asistir a clases y que se había sido afectada, digamos, en su vida diaria a partir de esta denuncia.
Cabe destacar además que la madre denunció múltiples amenazas luego de cuando ella comenzó, digamos, con toda la etapa recursiva, y que tuvieron que salir en el año 2002 de Nicaragua y fueron asiladas, pidieron el asilo político en los Estados Unidos, así que ella tuvo que irse con 2 de sus hijas, con lo cual la familia también se vio separada porque los otros hijos no tuvieron ese asilo. ¿Qué dice la Corte respecto de los distintos ejes? El primer eje se refiere a el deber de diligencia reforzada y la protección judicial, ¿sí? La Corte dice, el Estado tiene el deber de investigar, ¿sí?, como una obligación de medio y no de resultado. ¿Qué significa esto? Da una explicación muy simple. Que frente a una denuncia de una niño o adolescente víctima de violencia sexual, el Estado no puede realizar acciones en cuanto a la investigación que de por sí puedan llevar a un resultado infructuoso. ¿Se entiende? Es decir, si a partir de una denuncia tiene que realizar todas las medidas de investigación necesarias para lograr el resultado que se persigue con esa denuncia. Y no puede actuar como si fuera un mero gestor de intereses particulares, o pretender que la familia o o aquellos que rodean, digamos, a la niña víctima sean los encargados de sumar en el proceso judicial los elementos de prueba. Y esto es importante, ya lo había remarcado en Velázquez Rodríguez y Honduras, porque ¿qué es lo que se entiende? Que en los casos de violencia sexual, o donde hay niños, existen niños víctimas de abuso sexual en la infancia intrafamiliar, las prácticas nos llevan a decir que generalmente se considera como algo propio del ámbito privado. O en cuanto a la credibilidad de la víctima respecto de lo que está denunciando. También se considera que no hubo una verdadera protección judicial por parte del Estado al repetir los exámenes médicos en forma innecesaria. Porque si bien en un primer momento el examen médico había sido realizado por el médico privado, lo cierto es que ese examen médico, además de alguien que tiene la obligación de objetivamente de dar un resultado comprobable, ¿no? Teníamos las lesiones acreditadas por un médico y además las enfermedades de transmisión sexual. Pero no solamente ellos, sino que además ese mismo médico le había derivado a un especialista en el hospital de la ciudad, y ese médico también ya había corroborado, es decir, la niña había sido ya 2 veces sometida a exámenes médicos al momento de la denuncia. Con lo cual, el Estado de Nicaragua y los representantes del Poder Judicial no habían adoptado las medidas necesarias para la protección de la niña con respecto a la no revictimización. Y esto es un principio general que el Estado no puede negar. No solamente por la Convención Interamericana y el artículo 19, que dice que los Estados tienen la obligación y el deber de protección de los niños, tanto en la familia, en la sociedad, como en el Estado, sino también en función de la Convención de los Derechos del Niño, que establece 4 principios importantes en esa materia: el principio de no discriminación, el principio de interés superior del niño, de la niña en este caso, el principio de asegurar el respeto a su vida y también a su integridad personal, y el más importante, el derecho a valorar sus opiniones. Yo le había referido que al momento de este examen con 7 personas, además se describe que no es en un lugar ambientado, sino que es en el mismo hospital, como en una sala de quirófano común, con 7 personas, obviamente la nena presenta su negativa, y eso no fue escuchado, sino que incluso quedaron constancias de que el médico comienza a insultar a la madre y a la nena por no querer someterse al examen, que la jueza le dice:
a la nena que esto era necesario para poder, para que su papá quede preso. Eso queda acreditado y luego es reforzado en la corte. Entonces, a eso se refiere esta obligación de medio y no de resultado. Es decir, el niño no es un objeto de prueba en aquellas situaciones, niño y adolescente, ¿no? En aquellos procesos judiciales de los cuales es víctima, sino que es un sujeto de derecho. Y su opinión es importante atendiendo, y su participación dentro del proceso es importante atendiendo al grado de madurez y desarrollo que tenga. Y debe ser escuchado desde el inicio hasta el final. La Corte también dice, aquí no se aseguró un ambiente adecuado. El tratamiento psicológico por parte del Estado es obligatorio, a través de todos los actores que actúan justamente respecto del niño, niña y adolescente, ya sea el Poder Judicial, como desde el ámbito del Poder Estatal, ¿sí? Desde el ámbito nacional, desde el ámbito provincial o desde el ámbito municipal. El Estado tiene la obligación de brindarle las herramientas necesarias para que un niño que se haya visto sometido a un delito tenga la posibilidad de tratamiento psicológico y de asistencia jurídica gratuita desde el primer momento hasta el final del proceso, o incluso después, si este proceso ha traído consecuencias para su salud y su integridad personal. Y esa obligación que tiene el Estado es independiente, y esto es muy interesante porque puede verse mucho en la práctica penal, pero también en la práctica de familia, es independientemente de la opinión de los padres, ¿sí? El Estado tiene la obligación de darle asistencia jurídica gratuita a ese niño, independientemente de la opinión de los padres. En el caso de Nicaragua, al momento de hacer la defensa, el Estado dice que ellos no pudieron, primero porque la madre se emigra del país al año siguiente, pero además porque es un Estado pobre. Y la Corte dice, bueno, esa no es una excusa para no cumplir con el nivel de obligación que tienen respecto de las consecuencias traumáticas que traen a los niños víctimas de violencia sexual cuando no son asistidos o tratados debidamente en el marco de un proceso. Bueno, del deber de debida diligencia reforzar y protección especial, entonces ya he mencionado. Hay unas ciertas pautas también con relación a cómo actuó la Fiscalía en este caso, en cuanto a la protección, porque además siempre los pedidos eran a partir de la madre. Por eso también es que la Corte hace hincapié en esto de que no es una gestión de intereses particulares. Porque si no se llega, además, a ese resultado que se pretende, que se persigue por medio de la denuncia, la Corte considera que esa investigación no es eficaz en los términos de la Convención Interamericana. La revictimización se vio gravemente afectada y se vio acreditada por estos nuevos exámenes médicos obligatorios a los cuales se tuvo que padecer la niña, y además por la inspección ocular y la reconstrucción de los hechos a las que se vio sometida. Como acciones totalmente contrarias a los principios de protección especial que la Corte Interamericana establece, ¿sí? Y los recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de derechos humanos también fueron, ahora lo vamos a ver cuando hablemos del Tribunal de Jurados, y cuáles son los criterios que la Corte establece respecto de cómo debe ser una decisión tomada con relación a un juicio por jurados, porque es la primera, como ya les dije, es la primera resolución de la Corte que se refiere a este tema. Y con relación al debido proceso legal, es interesante porque hasta tal vez esta resolución, el artículo 8 de la Convención siempre se había visto utilizada o había sido interpretada en aras de la protección de los derechos que tienen
las víctimas, los imputados, perdón, dentro del proceso penal con relación a la presunción de inocencia, a la previsión de autoincriminación y a todas las garantías judiciales. Sin embargo, la Corte lo dice expresamente. Las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 no solo están, digamos, para la protección de las garantías de una persona imputada de un delito, sino que también para toda aquella persona que pueda haber vulnerado sus derechos en el marco de un proceso judicial, incluidas las víctimas y la parte acusadora. Es decir, que abre la posibilidad de los recursos judiciales efectivos y de alegar que no hubo un debido proceso legal también para las víctimas y para el fiscal. Bueno, en definitiva lo que se refiere entonces es que se ha vulnerado la obligación general a cargo de los mismos estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención. El segundo tema, como ya les había referido, era respecto del juicio por jurados. Hay algo que a mí me parece interesante que hay que remarcar, es que cuando la Corte alega respecto de la debida diligencia reforzada, dice que en el caso de esta niña hubo una doble violencia. Y esto es muy, muy, muy interesante, porque habla de que la niña fue sometida a la violencia sexual por parte de un agente no estatal, en este caso el padre, pero también fue sometida a violencia institucional por parte del Estado, en virtud de justamente cómo fue tratada durante todo el procedimiento judicial. Y ello implicaron actos revictimizantes que constituían un trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, me parece que es importante poder tener presentes estos principios a la hora de poder, cuando en los casos prácticos que cada uno dentro de nuestras funciones tenemos en el día a día, respecto de que cuando no se cumple con, o cuando se piden extra medidas de prueba que no respetan los derechos o la opinión de los niños, se está actuando en función de actos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, ¿qué pasó con el tema de la bendita bolsa gris metálica y el papel rosado? Bueno, la madre lo que dice ante la Corte Interamericana es que ella en su momento había denunciado que para ella esa bolsa contenía billetes directamente, ¿sí? Cabe aclarar además que estas denuncias de cohecho que ella había realizado respecto de la jueza, de la fiscal, de los miembros del jurado fueron desestimadas, ¿no? Por supuesto no obtuvo ninguna respuesta en ese sentido. La jueza, por su parte, alude a que la bolsa se le había acercado un familiar de ella porque en ese momento necesitaba elementos de higiene femenina propios. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que esto es muy interesante. Dice que respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, no hay una forma de juzgamiento o un sistema procesal de enjuiciamiento que sea más importante que otros. Es decir, que los estados pueden instaurar dentro de su proceso penal cualquier forma de juzgamiento, pero que sí o sí debe respetar las garantías y los derechos establecidos en la Convención. Pero que había habido dos aspectos que habían puesto en duda la imparcialidad del Tribunal de Jurados. Una de ellas era justamente la bolsa esta que había sido utilizada, y otra era estos papeles que tampoco habían ingresado al expediente, o sea que no existían en el expediente. Es decir, que en este caso se veía afectada la garantía de imparcialidad. Y es importante que este temor fundado, la Corte dice, nosotros no podemos asegurar de que acá hubo cohecho. Eso es verdad, eso no se ha podido acreditar y nosotros tampoco estamos en condiciones
con los elementos que nos han acercado hasta este momento de poder decir eso. Pero sí hay un temor fundado de parcialidad objetiva. Primeramente porque la jueza no debió haber aceptado que esos elementos sean entregados a los miembros del jurado de esa manera. Y en ese sentido también asegura que en ese momento el régimen establecido, clásico que había establecido el Estado de Nicaragua para los juicios por jurados, resultaba violatorio de la Convención Americana, porque en ese momento los jurados no eran provistos de las instrucciones generales que nosotros tenemos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Me imagino que en la mayoría, salvo tal vez en algún estado en particular, pero en la mayoría de los estados en donde está aceptado el juicio por jurados, al momento de inicio del juicio, como luego cuando ya se ha producido toda la prueba y lo que se va a producir es la decisión por parte de los jurados en sesión privada o en reunión privada, el juez del derecho tiene la obligación de dar instrucciones generales con relación a lo que ellos tienen que decidir. Y en relación a la íntima convicción, porque eso también había sido una cuestión, el deber de motivación, ¿sí? Que había sido parte del agravio que había considerado la mamá de la niña junto con sus abogados. La Corte dice, la íntima convicción de por sí no es arbitraria, o sea, es decir, juzgar con una íntima convicción no es un criterio de per se arbitrario. Pero sí es necesario que pueda ser que aquel que sea víctima de un delito, y también el acusado, y logre una decisión por parte del Tribunal de Jurados, pueda lógicamente entender que ese resultado que ha obtenido de culpable o inocente sea producto de todo el análisis de los elementos de prueba que han escuchado. Y para eso dice que hay que utilizar la lógica metodológica histórica. Es decir, no hay diferencia entre la decisión o el razonamiento que hace un miembro del jurado que un juez técnico. La única diferencia es que en cuanto a la íntima convicción en un tribunal de jurados, el jurado no lo expresa. Pero el análisis y el procedimiento, digamos, mental que tiene que hacer tanto los miembros del jurado como un juez técnico es el mismo. Y esto está relacionado con la lógica metodológica histórica. ¿Qué es lo que tiene entonces que realizar estos miembros del jurado? Bueno, primeramente, evaluar cuáles elementos de prueba desde una lógica común considera que son necesarios para llegar a esa decisión. Después, evaluar si esa prueba que ellos adoptaron no resulta ser materialmente falsa. Un tercer punto es, bueno, a ver el contenido, analizar debidamente el contenido de esa prueba, y si ese contenido resulta ser coincidente con lo que analizó en un primer momento. Y luego una síntesis en función de esos elementos. Si esa síntesis no deriva inductiva o deductivamente de todo ese análisis previo realizado sobre la prueba, entonces la decisión es arbitraria. Vamos al hecho concreto, bien claro. Tenemos dos exámenes médicos que dice que la niña había sido víctima de abuso sexual, ¿sí? De agresión sexual. Además, objetivamente, con 2 enfermedades de transmisión sexual y con lesiones verificables. Tenemos un relato consistente, acreditado por una psiquiatra, que habla de que la niña padece consecuencias psíquicas que incluso llevaron, ella lo refiere ante la Corte en el año 2017, a varios intentos de suicidio. Entonces, en ese momento, los miembros del jurado debían razonablemente pensar que todos estos hechos derivaban en la culpabilidad de la persona
acusada, y que no había otro elemento, porque en el momento en que la jueza hace su defensa ante la corte, ella dice, bueno, yo no me involucré, nunca le dije a los miembros del jurado qué era lo que tenían que decidir, y además ellos resolvieron teniendo en cuenta de que no se había podido acreditar la enfermedad, digamos que la enfermedad de transmisión sexual se le había dado al padre, porque a él no se había corroborado que tenía esa enfermedad. Ahora, incluso en la resolución de prisión preventiva que adopta el juez de la investigación, allí se puede verificar, y esto es fácilmente deductible desde el sentido común, que puede que en ese momento esa persona no tuviera secuelas de esa enfermedad, porque son enfermedades que pueden ser padecidas siendo asintomáticos. Pero además de eso, bueno, esto era un dato más en cuanto a la situación y a las lesiones que habían sido reconocidas en los exámenes médicos. Entonces, ¿qué es lo que la Corte Interamericana le dice al Estado de Nicaragua? El procedimiento de jurados que ustedes tienen en la actualidad es incompleto y afecta los derechos tanto de la víctima como del acusado, porque ustedes tienen que implementar el sistema que permita que los miembros del jurado sepan, desde el punto de vista jurídico, con palabras claras, dentro obviamente de alguien que no estudia Derecho, qué es lo que están juzgando, porque si no, logran poder incurrir en error justamente a las personas que tienen que decidir algo tan importante. Por eso los insta al Estado a que modifique el régimen del tribunal del juicio por jurados, y que establezca además ciertas pautas en cuanto a qué deben resolver, y al momento, porque tampoco tenían, como suele haber en los sistemas de juicio por jurados, varias posibilidades de resolución, ¿sí? Culpable, inocente, de tal delito, de otro delito. Bueno, en este caso esto estaba todo sometido al azar, por así decirlo. También en cuanto al voir dire, esto es a la audiencia previa para poder seleccionar a los jurados, no se había considerado la posibilidad y eso es una falta por parte del representante fiscal, en cuanto a los posibles estereotipos de pensamiento relacionados con la violencia sexual o la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y eso también lo remarca porque el abogado de la madre y la fiscal solamente recusan a una sola persona y sin causa. Y no se pudo verificar que hayan preguntado con relación a esta situación frente a una niña en absoluto estado de vulnerabilidad y a un imputado que era una persona abogada, que tenía además reconocimiento político y público en ese estado, y que había sido parte incluso del sistema judicial. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, porque ya hablé como mucho de alguna cuestión que hasta ahora he mencionado. Si me deja molesto. Doctor Rafanielo, si usted me deja, yo me empiezo a molestar, a preguntar cosas. Sí. Doctor Russo, sí, adelante. Sí, gracias. Yo soy ahora fiscal de juicio de violencia de género y delitos sexuales. Bien. Tuve la suerte de llevar adelante, estuve 2 años en investigaciones en delitos comunes, en una zona bastante picante de nuestra jurisdicción, Matanza, y tuve que hacer juicio por jurados de un robo. Cuando, o sea, toda la exposición, en la audiencia, el jurado decidió inocente, o no culpable, como se dice. Pero cuando se resolvió esto, el imputado, o el acusado, tomó una actitud beligerante contra todo el personal policial, contra nosotros, y ahí se armó, y estaba el jurado presente. Entonces, cuando más o menos se lo pudo contener, el jurado, o algunos miembros del jurado, dijo, para nosotros era culpable, pero como las pruebas directas no decían que era culpable,
decidimos decir que era inocente. O sea, no sé si en este caso particular ese bolso llevaba dinero o no, pero al común de la gente, cuando se siente en esa situación de juzgar, se pone más técnica que nosotros. Entonces, o sea, me dijeron eso. Me dijeron, para mí era culpable, pero como no había nada que lo indicara que estuviera en el lugar, más allá que las características físicas eran similares, y era de noche, llovían. Pero como no había nada directo que dijeran, es él. Claro, dijimos, en realidad dentro de las instrucciones, pero bueno, ahí también las partes pueden, tienen la obligación, pueden darle al juez las instrucciones, porque tal vez ahí habría que haber explicado la prueba de indicios, se les dio. ¿no? Bueno, sí. Pero... Y sí. No, sí, se les dio porque partíamos de esa base. Claro, ese es que uno ve eso. Y después, uno como fiscalía, yo más violencia de género, delitos sexuales. Nosotros tenemos la ley de víctimas ahora, y es muy recurrente que después de una sentencia las víctimas vengan a la fiscalía de investigación o juicio a pedirnos ciertas garantías. Yo se las voy a patear todas al doctor Rafanielo, claramente que él es el fiscal de ejecución. Pero este tema es como que nosotros los fiscales estamos, más allá que se termine el proceso, estamos permanentemente, y esta es la pregunta, tenemos la obligación permanente de estar en este salvaguarda de la víctima constantemente. Claro, bueno, acá en este caso en particular y en los casos que ustedes van a ver en las diapositivas están relacionados siempre con víctimas de violencia sexual o víctimas de violencia de género. Y sí, digamos los fiscales y los jueces también tenemos la obligación de, en el caso de que no haya una participación activa por parte de organismos extra que acompañen a la víctima, o que veamos que no existen medios de acompañamiento a la víctima o de tratamientos, o que esa víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad tal que no puede continuar con el proceso, por ejemplo, o que esto da lugar muchas veces, por ejemplo, a la retractación. Tenemos que por lo menos tratar de conseguir ese nexo con los otros estamentos que tienen la obligación de actuar, como el fuero de familia, y también con los organismos que forman parte de los distintos poderes estatales ejecutivos, para que se logre ese acompañamiento y ese tratamiento. Es decir, la Corte es clara. El Estado está obligado a través de sus distintos operadores a que las víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de violencia sexual, niñas, niños, adolescentes, y también mujeres adultas víctimas de violencia de género, sean acompañadas permanentemente, incluso luego de haber finalizado el procedimiento penal. Por eso es tan interesante y tan necesario el trabajo en forma coordinada y conjunta de todos los distintos fueros, ya sea penal, familia, y bueno, los organismos estatales que tienen la obligación de acompañar a las víctimas de violencia de género y a los niños, niñas y adolescentes en estos procedimientos. Que no se haga no significa que no se deba hacer. No, gracias, lo vamos a hacer. Doctor Rafanielo, después le mando cosas entonces. Bueno. Encantado, doctor. Y que los fiscales abrimos las puertas, ese es nuestro problema. Sí, la realidad es que también... La realidad también es que, bueno, que esto depende también de los recursos, eso es verdad. Lo cierto también es que en la actualidad existen programas de acompañamiento, ¿sí? Habrá más o menos, depende de los lugares, pero los programas existen. Tal vez a veces no son conocidos, o no. Y también es verdad que hay mucho trabajo, eso desde ya, doctor, eso lo sabemos todos los operadores, pero bueno, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Ahí el doctor Ochipinti levantó la mano para hacer una pregunta recién. Doctor Ochipinti, a ver, ¿puedo abrir el micrófono? Estoy tratando de habilitar la cámara y el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Excelente exposición, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor. Y siguiendo el lineamiento de la pregunta del doctor Russo,
tuve un caso hace muy poco tiempo, no recuerdo, creo que no estaba todavía en vigencia la nueva ley en la provincia de Buenos Aires, las 15.232, y tuvimos, ante la preocupación de la víctima, que era una salida dentro de un mes que iba a tener esa persona que estaba detenida por cumplimiento de pena y no había otra posibilidad que dejarlo en libertad, lo que se hizo fue coordinar con los distintos estamentos del Estado la posibilidad de obtener algún medio de protección para ella. Bien. La pregunta que nos hicimos en ese momento fue si estábamos facultados o no a hacerlo, pero lo que sí se ha resuelto es con sentido común, y dijimos que como partes y formando de un poder del Estado no podíamos dejar desamparada a la víctima y no escucharla. De esa manera, con el Ministerio en provincia de la Mujer, como a su vez con el municipio de La Matanza y el de Lomas de Zamora, y también con el Servicio Penitenciario Bonaerense, se logró implementar un sistema dual de pulseras porque no había botón antipánico en ese momento, y luego de que se puso ese sistema, se le dio intervención a familia para que continúe con el caso. El Tribunal de Familia no lo ha devuelto, por lo que entiendo que todavía ese caso sigue en esa situación. El problema inminente, el peligro que sentía la víctima era de que estaba segura, según ella, tenía la íntima convicción que esa persona, cuando recobrara la libertad, cosa que iba a suceder indefectiblemente porque iba a agotar el cumplimiento de la condena, la iba a matar. Entonces, creo que ante ese estado hemos resuelto de esa manera, y después creo que la ley hoy, la 15.232, la nueva ley del derecho a las víctimas, si bien no está reglamentada, entiendo que faculta por lo menos escuchar a las víctimas y tratar de implementar algún sistema de esas características. Esto como complemento a lo que decía el doctor. Sí, doctor, y además, sí, además hay como también muchas veces temor por parte de los órganos jurisdiccionales, ¿sí? De nosotros los jueces, decir, bueno, a ver, esto puede dar lugar a pensar de que nosotros estamos actuando en forma imparcial, estamos apoyando, digamos, más a la víctima porque estamos resolviendo sobre este punto, nos estamos extralimitando, y la verdad es que no. Ahí usted podría tranquilamente haber utilizado el caso BRP de la Corte Interamericana, que lo habilitaba para poder realizar ese acto. Bien, también independientemente de la ley de víctimas. También me pongo del lado del derecho de la defensa, que dice, si mi asistido cumplió la totalidad de la pena, porque tiene que poner alguna restricción. Es decir, yo lo que no quiero pero porque justamente vas a tener más derecho respecto de la otra, pero tampoco podíamos no escuchar ese reclamo, ¿no? No, porque no era solamente... No, y además esto me da pie para decir algo que es muy importante, porque a veces se toma esto solamente desde el marco del procedimiento penal, nada más. Y la Corte habla de la no revictimización y de la protección judicial de las niñas, niños y adolescentes y las víctimas de violencia de género en todo, digamos, en todos aquellos actos que violen estos derechos, que pueden a veces constituir delitos y a veces no. ¿Sí? Y tiene la obligación de adoptar medidas integrales de protección y de prevención de actos. Y esto no es derecho penal de autor, digamos, es una obligación por parte, porque si no el Estado incurre en responsabilidad internacional, y nosotros como operadores del sistema también podríamos ser plausibles de sanciones por no haber cumplido con normativa supraconstitucional, independientemente del Código Procesal Penal puntual. El tema siempre es actuar conforme a las reglas establecidas en los instrumentos internacionales, luego la ley, por supuesto, pero una ley no puede, digamos, no cumplir con los principios establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Bien, ha sido muy clara, disculpe, pero entiendo el sistema de supremacía constitucional y la jerarquía de los tratados, pero ante ese caso concreto, lo digo en general, doctor. Había que plantearse si uno estaba facultado o no a realizar alguna medida de protección hacia la víctima, o dejarla a su libre albedrío a ver si cuando salga, total, cumplió pena, simplemente era eso. Pero bueno,
La felicito por la Sí. exposición y también a toda la audiencia. Discúlpenme, perdón. Hasta No, luego, por buenas favor, tardes. muchas Sigo gracias, escuchando. doctor. Hasta luego. Sí. Bueno, ahí hay una pregunta, doctora Esquivel, de Seferino Sí. Riela, que ha levantado la mano. Bueno, Seferino, sí. buenas Sí, tardes. buenas tardes, doctora. No sé si me escucha, no la puedo ver Sí, ahora sí, en lo este escucho. momento. ¿Ahí me escucha? Bueno, sí, yo lo escucho perfecto. Yo soy de Santa Rosa, La Pampa, trabajo Sí. también en el Poder Judicial de Tribunales Ordinarios. Y escuché atentamente, yo también quiero sumarme a las felicitaciones porque es concreto la explicación que usted ha dado, pero también me parece que usted ha dado en el clavo, porque tal vez fallamos en la convencionalidad desde el Poder Judicial y de todos los estamentos públicos, que no solamente es para el Poder Judicial, sino también para todos los organismos que conforman el Estado. Me parece que ahí estaría el foco, ¿no, doctora? Sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, no es casualidad la ley Micaela. Lo que pasa es que lamentablemente muchas de las capacitaciones que se obligan hoy en día, por ejemplo, no solamente al Poder Judicial, sino a los otros poderes del Estado y a los organismos que actúan y que tienen la obligación de actuar, necesitan o se necesita a veces de situaciones mediáticas o de opinión pública para poder avanzar. Y esto, el caso de BRP es de 2018, pero que se basa en otros casos que son, por ejemplo, campo algodonero, en el caso de violencia contra las mujeres, de violencia de género puntual contra mujeres adultas me refiero, es del año 2003, si no me equivoco, o de principios del 2000. Es decir, ustedes vean toda la evolución histórica y la evolución del tiempo y de muertes y de afectaciones a los derechos que han tenido que sufrir los niños, niñas y adolescentes y las mujeres para que se pueda avanzar en este sentido. Argentina, ¿sí? Podemos empezar a analizar los otros países y estaríamos tal vez hasta más retrasados. Por eso es importante que se pueda lograr que con un lenguaje claro y con explicaciones concretas, ustedes fíjense en que acá actuó un juicio por jurados, es decir, eran ciudadanos comunes que debían resolver sobre algo tan complejo como esta situación. Y era necesario que ellos tuvieran conocimiento de qué son los estereotipos de género, de que los niños no tienen la culpa de lo que les pasa, de que no deben, bajo ningún punto de vista, algo de sentido común, pero que sin embargo puede suceder, de que los niños no deben ser bajo ningún punto de vista utilizados en un procedimiento de forma repetitiva durante años. Como punto final, porque me parece que medio me excedí, les pido disculpas, lo que pasa es que bueno, tiene muchas aristas, este fallo es muy interesante, pero sí quería hablar respecto del plazo razonable, 2 puntos nada más, porque en este caso puntual, si bien la investigación y la resolución fue hecha en el término de meses, luego todo lo que tuvo que ver con los recursos llevaron 5 años. Entonces, eso es interesante también, para ver también la práctica en nuestro país, ¿no? En cuanto al tema de los recursos. La Corte Interamericana también condenó al Estado nicaragüense porque todo el plazo recursivo había sido realizado durante 5 años. Y dijo que en los casos de violación sexual o de violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene la obligación de resolver en el menor tiempo posible. Es decir, el tiempo en esos casos resulta claramente violatorio de los derechos, principalmente por el trauma que significa para esos niños que ese procedimiento todavía siga vigente y abierto. Y también en cuanto a las exigencias de que ellos tengan la posibilidad de una respuesta estatal lo más pronto posible. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta respecto de estos temas, hay algunas cuestiones que no la pude complementar, pero bueno, porque justamente trae mucho. Doctora, Sí. Quiero hablar un poco sobre la violencia y violación sexual respecto de las mujeres adultas, pero me parece que, cortito. bueno, que puede dar lugar a otras.
a los plazos, ¿no? El plazo, nosotros lamentablemente ya la instrucción tiene un plazo. Yo, por ejemplo, estoy llevando a debate hechos del 2015, 2013, denunciados en aquel momento. Y es por el propio falta de herramientas que tenemos como para poder llevar. Entonces tenemos a la víctima que declaró en el 2013, 2015, le volvemos a hacer una pericia y después la sometemos al debate, o sea, declara 4 veces con nosotros, y más allá de los recursos, nuestro propio sistema está sin herramientas, sin recursos como para poder solucionar eso, y tenemos debates, de hecho, de hace 5 años, y eso tiene que ver con esto. Y yo creo que lo de la ley Micaela, por ahí, si empezamos, y esto de los tratados internacionales, si nosotros los fiscales nos ponemos un poco más duchos en el tema, podemos evitar estas cosas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, doctor. Es que además, bueno, esto de las fiscalías de género es algo muy interesante para discutir, es mi opinión, y puede ser ampliamente discutida y rebatida por quien quiera, pero las fiscalías de género no sirven de nada si las personas que tienen que actuar en esa fiscalía no están capacitadas en género. Esa es la realidad. Comparto completamente con usted. Todo aquel que tiene que intervenir, bueno, los jueces desde ya tenemos que estar capacitados, obligatoriamente. Pero si vamos a cumplir con establecer fiscalías tematizadas, bueno, todos, desde el primer empleado de la mesa de entradas hasta el fiscal, tienen que estar capacitados obligatoriamente en género para poder actuar conforme a lo que tienen que... Porque si no, de nada sirve, doctor. Y por supuesto, tienen que haber mayores recursos que permitan que las cámaras GESE se hagan en tiempo y forma, porque no es lo mismo que frente a una denuncia, que lo que implica también una denuncia para un niño o niña adolescente, develar un abuso, tal vez incluso callado durante años dentro del ámbito familiar, por ejemplo, ¿no? Son los casos más recurrentes, pero... si frente a esa develación y la necesidad de recurrir al sistema judicial con lo que ello implica, después pasan 3 años y no sucedió nada, bueno, esto sí afecta, no es que no afecta, sí afecta los derechos y la integridad personal de ese niño. Y también la justicia tiene la obligación de lograr que se crea en el sistema de justicia frente a esta situación, porque si no, esto lo dice la Corte en este fallo, también hablando del tema de la violencia de género para mujeres adultas, dice, si no lo que se hace es justamente reforzar la idea en la sociedad de que la impunidad es la regla y no la excepción en esta clase de situaciones, ¿sí? En esta clase de derechos vulnerados. Bueno, sí, yo comparto, justamente, comparto una reflexión de la mano de lo que se acaba de decir, que uno percibe que muchas veces a través de las decisiones judiciales se observan determinadas pautas culturales, que yo en este caso de Nicaragua observaba, digamos, ya de arranque, que el primer médico que constata el abuso, concretamente, me llamó la atención, si entendí bien, que él no le da intervención a la justicia, pese a el primer médico que revisa a la menor, que constata los abusos, o sea, queda en un ámbito privado esto, algunos días después. Él le sugiere a la madre que vaya al hospital y que el examen lo haga un médico especialista. La Corte dice, claro, el Estado tiene la obligación de que el examen médico sea realizado por un médico especialista, un ginecólogo obstetra, y además alguien que tenga formación en situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y también el niño puede elegir incluso el sexo del médico que lo va a evaluar. Claro. Pero además el médico, una vez que constata este tipo de delitos, tendría la obligación de dar inmediata intervención a la autoridad judicial, cosa que tampoco se hizo. No, o sea, no. Todo ese igualmente la madre denuncia al día siguiente. Uno puede pensar que tal vez esto estaba ya referido. Advertido. Pero sí, hubo una enorme es verdad. El médico tiene la obligación, claro, por supuesto. Sí. Pero me pareció advertir eso también, que hubo una enorme opacidad en todo ese trámite, en todo ese hecho, y creo haber percibido también que, que puede haber un problema cultural ahí, que por eso digo justo en las últimas palabras,
dijiste este tema de que dijo la Corte, bueno, que no se puede, digamos, privilegiar la impunidad, porque muchas veces esas cuestiones vienen de la mano de determinada mirada cultural. Por Y a veces supuesto, por supuesto. claro, la Por actividad eso las medidas judicial... integrales de promoción a la sociedad, pero por supuesto más a quienes tienen que intervenir en este tipo de casos respecto de la prevención. Es muy interesante también el tema, no en este caso, pero en uno que yo también quería hablar, pero que bueno, que me extendí mucho con que es el de Guzmán Albarracín contra Ecuador del año 2020. En ese caso, es una niña de 14 años que es, digamos, a cambio de favores sexuales, por así decirlo, eso es lo que resuelve el juez, mantiene relaciones sexuales durante 2 años con el vicerrector de la escuela donde ella estudiaba. Y como consecuencia de esa situación, la niña queda embarazada, la obliga el médico de esa misma escuela a hacer un aborto, y ella cuando cumple 16 años, al día siguiente, deja 3 cartas, una de ellas a este vicerrector con el cual había mantenido una relación, y se suicida. Sí, tremendo, tremendo. Pero ¿qué hacen en ese caso? Primeramente no lo llaman, todos los que sabían de esa relación, que todos aducían dentro de esa escuela que era una relación consentida, por así decirlo, porque la niña lo buscaba supuestamente, lo que hacen es luego tratar de no declarar en contra del vicerrector hasta que lo encuentran, digamos, dictan la prisión preventiva, esta persona se fuga, y luego no lo encuentran y la causa prescribe. Sí, entonces la madre acusa, llega hasta la Corte Interamericana, y la Corte lo que dice, y esto es muy importante, es el Estado aquí no cumplió con la obligación de explicar y de formar a los niños, niñas, adolescentes dentro del ámbito educativo cuáles son sus derechos y cuál es la protección respecto de su desarrollo sexual. Es decir, si se hubiese explicado, tal vez ella no se hubiera visto seducida y engañada por esta persona, que tenía 40 años más que ella. Es decir, al momento al inicio, digamos, de las actuaciones, cuando esta persona no la quieren imputar, lo que se dice es que la niña lo había seducido, ella lo había provocado, ella había tenido actitudes provocadoras hacia el niño, así que hacia el vicerrector. Entonces, bueno, año 2020, y el hecho es de 2016, entonces hay mucho camino para andar en estos temas en toda América Latina. Sí, acá veo que Sí, hay me una quieren preguntar, mira, Marisol. Marisol, exacto, sí. Sí, hola, buenas tardes Hola. a todos. Hola, Claudia. Trabajé con Claudia en su momento. Hola, Claudia, me encantó la exposición. No, quería agregar un poco, creo que siempre cuando se hablan estos temas, como operadores de justicias, como que nos abocamos a ver qué nos falta. Nos falta personal, nos falta horas, nos faltan recursos, y creo que hay mucho también. Hay mucho recorrido, hay muchas cosas escritas, hay muchos cursos para hacer gratuitos, y hay que por lo menos arrancar con liberarnos de estereotipos, de sacarnos prejuicios, que para eso no necesitamos tanto. Si ya arrancamos nosotros desde lo personal a hacer nuestro aporte como operador de justicia, bueno, después veremos si nos da más personal, si nos da más computadoras, si la computadora funciona mejor, pero creo que quedarnos en esto de todo lo que nos falta no nos va a hacer mejorar nuestro servicio de justicia, que ya está bastante bastardeado, y que todo esto de perspectiva de género parece novedoso, moderno, nuevo, y tiene investigaciones y estudios de hace más de 20 años. Sentencias interamericanas de muchos años. Y creo que, bueno, tenemos que por lo menos arrancar con esto, mínimamente, y después va a haber tiempo, espero, de que nos lleguen los mejores recursos para mejorar todavía más el servicio. Y eso quería aportar. Bueno, muy bien, es así, Marisol, es así. Bueno, no sé, Guille, si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hacer algún aporte, desde su experiencia también, porque eso es importante, ¿no? Nos sirve a todos. Bueno, yo quería agradecer enormemente que
al principio con los nervios de que mi internet estaba medio, empecé a hablar y quiero agradecer enormemente al presidente del centro, a Juan Cimentón, por haberme dado la oportunidad de poder acompañarlos en este proyecto tan interesante que es el centro. También al director Félix Lamas, que director académico que también ha confiado en mí para poder ser parte de esto, y enormemente agradecido a todos ustedes por haberme escuchado durante tanto tiempo. Así que bueno, Guille, vos tenés... Sí, creo que no tengo buena señal, se estaba perdiendo la señal, me parece que tenía un problema. Estaba diciendo, no sé si se escuchó, que quería agradecer a Claudia Esquivel por la exposición, que me ha parecido fantástica, por haberla compartido con todos nosotros. También agradecer a todos los que han participado, al doctor Juan Cimentón, que nos ha acompañado, al director, el doctor Félix Lamas también, que no pudo estar presente, pero está acompañando a todas las exposiciones. Y bueno, muy agradecidos. Le cedo la palabra a la doctora Batista y nos estaremos viendo en la próxima jornada. Queda en posición de la palabra la doctora Batista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raffagnolo. Bueno, así damos por finalizada, doctora Esquivel, esta brillante exposición que realmente ha sido muy útil para todos. Bueno, los esperamos el próximo jueves, el jueves 3 de junio a las 17:30 horas, en la próxima jornada de este curso. Se va a tratar el tema del derecho al contrainterrogatorio del testigo de cargo, y la exposición